Hola, hola, buen día a todos. Feliz Día de la Madre para todas, menos para las que dejan la bendición con la abuela. Bueno, eh, empecemos. Tengo mi caramelito reglamentario. Bien, a ver, el pilar de la autonomía personal en la Constitución es el artículo 19, ¿sí? Ahí se afirma que las acciones privadas de los hombres que de ningún otro modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. En otras palabras, las personas tienen libertad para decidir sobre su vida privada siempre que no dañen a nadie. Este artículo pone límites claros, ¿sí? El Estado no puede prohibir ni imponer acciones privadas salvo que exista un daño o peligro real a otros. Como explica la jurisprudencia, este principio asegura que cada quien goce de un ámbito de libertad en el cual es soberana para adoptar decisiones fundamentales que hacen a su plan de vida, ¿no? Bueno, la misma Constitución refuerza esa protección al establecer que los derechos y garantías reconocidos no pueden ser modificados o eliminados por leyes posteriores. Además, declara que la Constitución y los tratados internacionales son la ley suprema de la nación. Por eso, cualquier norma o acto estatal tiene que respetar ese marco de libertad individual. En concreto, el artículo 28 dispone que los derechos reconocidos no van a poder ser alterados por las leyes, y el 31 consagra la supremacía constitucional. Eh, el concepto de autonomía personal va más allá de lo que es la mera privacidad. El profesor había explicado que autonomía significa poder desarrollar nuestro plan de vida como nosotros elijamos. Esto incluye decisiones íntimas o personales, opiniones, creencias, proyectos de vida, pero también otros ámbitos de la vida social siempre que no perjudiquen a terceros. La privacidad como el derecho al honor, al domicilio o la vida íntima es un subconjunto de la autonomía, pero la autonomía abarca todas las acciones personales no dañinas. Mientras una persona no infrija el límite de dañar a otro, sus acciones están protegidas, aunque resulten molestas o expresen convicciones que la mayoría rechace. En la práctica, los tribunales definen la autonomía como la capacidad de elegir y seguir un proyecto de vida, sí, un plan de vida que sea propio. En un fallo se había dicho que la Constitución garantiza a cada persona ser soberana para decidir cuál es el modelo de excelencia personal que quiere adoptar y en definitiva cómo quiere vivir su vida. Eso implica un gran respeto por la diversidad de estilos de vida y creencias, tal como señalaba el jurista Nino. Eh, la Constitución protege la diversidad de pensamientos y la autonomía individual. Bueno, esto no es tan simple, ¿no? La autonomía no es absoluta. El Estado puede y debe intervenir cuando la conducta privada afecta los derechos o la seguridad de otros. Y esto se basa en el principio de lesividad, perdón. No hay obligación ni pena sin daño, o al menos peligro, que sea concreto para terceros, ¿no? En el derecho penal y civil, si una acción individual aumenta el riesgo cierto de perjudicar a otros, el Estado lo puede restringir. Por ejemplo, la aportación de armas sin autorización, que son delitos de peligro abstracto, se castiga aunque no haya un daño inmediato, justamente porque existe un peligro potencial para la comunidad. El profe en la charla había ilustrado que el límite a la autonomía ocurre cuando se producen daños ciertos o potenciales a terceros. En esos casos, el artículo 19 habilita la intervención estatal. Las acciones privadas que ocasionen un perjuicio ajeno pueden ser reguladas o prohibidas. Y esto no contradice la autonomía, sino que la subordina al interés general. Como resumen de la Corte, el derecho a la autonomía personal es protegido siempre que no menoscabe el goce de los mismos derechos de los demás, permitiendo al Estado prohibir las acciones perjudiciales a la sociedad. Una forma de analizar estas situaciones es mediante la ponderación de principios.
No se trata de aplicar reglas rígidas como no pises la línea, sino de equilibrar principios en conflicto. Como se explica en la doctrina, el conflicto entre libertad y seguridad es una colisión de principios donde cada caso requiere encontrar un punto de equilibrio. No hay derechos absolutos, cualquier restricción tiene que pasar el filtro de proporcionalidad y justificación razonable, em, es decir, el medio, por ejemplo, una ley obligatoria tiene que adecuarse al fin legítimo, protección de la salud pública, la vida, etc. En la jurisprudencia de nuestro país se insiste en que las restricciones estatales a la autonomía tienen que respetar la sustancia del derecho y ser justificadas por necesidades públicas concretas. Bueno, los expertos distinguen teóricamente tres formas de intervención estatal en asuntos privados, ¿sí? La neutralidad, el paternalismo y el perfeccionismo. En la neutralidad, que es el modelo que inspira a nuestra Constitución, el Estado se, se abstiene de influir en las decisiones personales a menos que amenace el orden público o la seguridad de terceros. Bajo esa óptica liberal, el Estado no debe interferir en determinado ámbito de la vida privada. La neutralidad se refleja en el artículo 19, cuando dice acciones reservadas a Dios, y en la idea de que solo cuando existe un perjuicio a otros surge el deber estatal de intervenir para regular. En la práctica, la neutralidad implica eh, respetar la diversidad de proyectos de vida y confiar en la capacidad de los adultos para elegir sus propios caminos. En el paternalismo, el Estado nos cuida incluso si no se lo pedimos. Se trata de proteger a las personas de sí mismas como si fuera una figura paterna. Un ejemplo habitual es la ley del casco para los motociclistas. Aunque a un conductor de moto le va a encantar viajar sin el casco, la norma se lo impone bajo el argumento de prevenir lesiones graves. Y como había explicado el profesor en la clase, el paternalismo tiende a fortalecer la capacidad del individuo para actuar autónomamente, imponiendo medidas que son protectoras. En realidad, el paternalismo es más bien un paternalismo encubierto, ¿sí? Al obligar el uso del casco, el Estado asume la carga médica que causaría una herida, protegiendo al conductor en contra de su voluntad. En el perfeccionismo, hay que decir que es la postura más intervencionista. El Estado dice qué estilo de vida moral tenemos que seguir, y en la práctica de nuestro país apenas existen normas abiertamente perfeccionistas, más bien se ven en legislaciones de corte religioso o moralizante. Y el perfeccionismo lo que hace es dictar, por ejemplo, qué consumo es correcto o decente, más allá de lo que dañe o no a otros. Este enfoque raramente se admite en nuestro ordenamiento, que prefiere la neutralidad liberal. Entonces, el derecho de nuestro país privilegia la neutralidad activa, pero admite el paternalismo cuando hay un interés sanitario o de seguridad pública. El Estado no impone un modelo de vida, pero sí puede condicionar la autonomía bajo criterios de prevención, siempre que sea proporcional al fin. Bueno, para ilustrar estas ideas, la historia reciente de la Corte Suprema y otros tribunales nos ofrecen varios ejemplos, como uno es el de caso Arriola de 2009, donde el punto central fue si la falta de uso de casco en moto violaba el artículo 19. La Corte definió el ámbito privado que protege el artículo. La circulación en la vía pública es una actividad colectiva donde cada conductor tiene que soportar cargas mínimas como el de usar casco para prevenir daños en terceros. Así se consideró válido obligar el casco. La afectación a la autonomía fue mínima, un simple arnés y el derecho superior a la salud y a la vida lo que prevaleció. Este fallo marcó que cuando existe riesgo cierto de daños a terceros, en este caso por siniestros viales, el Estado puede reglamentar la actividad todavía dentro del ámbito privado. En el caso Garay de 2024, se trató de un recurso contra una multa de tránsito por no usar el cinturón. Garay había alegado que yendo solo en su auto no perjudicaba a nadie.
por lo que el artículo 19 lo amparaba. La Corte Suprema tomó en cuenta el precedente de Arriola y de la vacunación obligatoria y confirmó que la obligatoriedad del cinturón en la vía pública no viola la autonomía. Argumentó que el tránsito vehicular es una actividad colectiva donde hay un interés mutuo en la seguridad y que el derecho a la salud y a la vida es un valor esencial que autoriza regulaciones preventivas. En la resolución hubo 3 votos concurrentes, ¿sí? Algunos eran los de Rosati, Maqueda y Lorenzetti, que fundamentaron en el derecho a la salud y su colisión con la autonomía, mientras que otro, que fue el de Rosenkrantz, enfatizó el orden y la seguridad pública, sosteniendo que la carga de usar el cinturón era mínima frente al fin superior de preservar la vida. Entonces, el caso Garay confirma que para el tribunal la autonomía personal puede ceder ante la necesidad de prevenir daños graves a terceros. En el caso de la vacunación obligatoria del 2012, aunque no sea muy citado, la jurisprudencia indica que no es preciso un contagio efectivo para justificar vacunaciones obligatorias. En un precedente, la Corte había rechazado un planteo contra la vacunación de niños y sostuvo que bastaba el riesgo sanitario potencial para justificar la norma, sin que ello fuera a constituir un agravio al artículo 19. Se asimiló la situación a los delitos de peligro, ¿sí? Basta un peligro suficiente para terceros, y en resumen y otros casos, como la vacunación contra el sarampión, la rubiola, la polio, establecieron que las políticas de salud pública pueden imponerse razonablemente, aunque no exista contagio concreto, porque protegen a terceros y el bien común. Eh, Otro caso religioso, en la escuela con el fallo Castillo del 2012, aunque no tan discutido en los extractos anteriores, la Corte de Salta había declarado inconstitucional obligar a los padres a revelar las preferencias religiosas de sus hijos para la educación religiosa. La norma era neutral en el papel. Perdón. Permitía elegir la educación religiosa, pero en la práctica vulneraba la autonomía y la privacidad de los alumnos al forzar a los padres a declarar sus creencias. En ese caso, se sostuvo que la intromisión a la esfera íntima y a la igualdad superaba el interés público. Es una ilustración de cómo incluso acciones aparentemente benignas pueden atentar contra la autonomía, si imponen datos personales sin justificativo esencial. Bueno, otros ejemplos puntuales de nuestro país, bueno, abordaron el uso del casco, habíamos dicho con Arriola, el cinturón con Garay, la publicidad del cannabis de uso personal, las políticas antitabaco, en el caso Arroyo de 2014, la legalización de la ocupación de inmuebles con el caso Loza Jiménez de 2008. En casi todos la balanza se inclina según se vea al resto de la sociedad, si están siendo amenazados o no. Por ejemplo, en materia penal se discute la constitucionalidad de los delitos de peligro y solo los más cercanos al daño efectivo sobreviven al test del artículo 19. Cada caso tiende a reforzar la idea de que la mera voluntad del individuo es muy valiosa, sí, pero no es absoluta. El Estado puede limitarla cuando hay terceros en riesgo, y a su vez la Corte suele invocar el principio de proporcionalidad. La restricción tiene que ser mínima, necesaria, para lograr el fin legítimo. Si la prohibición u obligación resulta demasiado severa o innecesaria, puede caer bajo el escrutinio judicial. Bueno, en lo que es el debate público existen distintas posiciones que están contrapuestas. Las posturas liberales o libertarias defienden al máximo la autonomía individual y para eso el Estado no tiene que intervenir más de lo indispensable. Eh, Cuanto menos regulaciones y más mercado libre, mejor. Invocan con frecuencia el artículo 19, dejen hacer, dejen pasar, siempre que no haya daño a terceros. En este enfoque, la desigualdad de recursos suele considerarse una consecuencia natural y se considera que las políticas públicas tienen que apuntar a garantizar igualdad de oportunidades, pero sin coartar la libertad personal.
Por ejemplo, un liberal protestaría contra impuestos muy altos, a favor de reducir trámites y licencias o en contra de normas de salud excesivas, defienden la neutralidad del Estado y alertan sobre el peligro del Estado paternalista. Eh, Su lema podría resumirse en la conocida frase: tu libertad termina donde empieza la del otro. Y bueno, después tenemos las posturas estatistas o sociales que subrayan la responsabilidad del Estado en la protección colectiva, insisten en que el poder público tiene que intervenir activamente para corregir desigualdades, prevenir daños y asegurar derechos materiales, eh, como es la salud, educación, seguridad, etc. Desde esta mirada, el Estado es el garante último de la solidaridad y la igualdad real. Todavía, si eso implica límites a ciertas libertades individuales. Un estatista argumentaría que políticas como la educación pública obligatoria, la sanidad gratuita o la regulación laboral son necesarias para un orden justo, aunque impliquen una porción de su autonomía o ingreso. Valoran el principio de paternalismo ilustrado, que el Estado tome medidas para que todos vivan dignamente. ¿Sí? Bueno, en estos dos extremos hay matices e ideologías intermedias, como por ejemplo liberales moderados que aceptan ciertos impuestos, o izquierdas moderadas que promueven mercado regulado. La Constitución de nuestro país equilibra ambos impulsos, proclama libertades individuales robustas, ahí tenemos el artículo 14, el 19 y el 20, entre otros, pero también reconoce obligaciones sociales. Ahí tenemos el artículo 14 bis, el trabajo digno, seguridad social, artículo 16, igualdad, artículo 75, compromisos internacionales de derechos humanos. En la práctica, la politización de estos temas se refleja en debates sobre la intervención en la economía, la extensión de derechos sociales o la desregulación. Pero jurídicamente el Tribunal Supremo fue adoptando mayormente un enfoque intermedio. Protege la autonomía privada, pero aprueba intervenciones estatales cuando hay una justificación pública. Bueno, la autonomía también alude a entidades políticas y organismos, ¿sí? La Constitución reconoce diversas autonomías, ¿sí? La autonomía provincial, sí, cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano y federal, em, y gozará de autonomía en su administración y régimen municipal. El gobierno federal solo garantiza la forma republicana y puede intervenir en caso de sedición o invasión. En esencia, las provincias son soberanas en lo interno. El Congreso Nacional no puede imponerles leyes sobre materias exclusivamente provinciales. eh, y ese federalismo protege el pluralismo institucional. Por ejemplo, la gestión educativa o recursos naturales depende de cada provincia. Si la nación interviene en un distrito por decreto de intervención federal, se considera una excepción para restaurar el orden constitucional. En cuanto a la autonomía municipal, está reconocida implícitamente en el artículo 5, que menciona régimen municipal. Cada provincia reconoce el derecho de los municipios a organizarse y a autogobernarse en asuntos locales. En la ciudad de Buenos Aires, esta autonomía se reforzó con la reforma de 1994, cuando se le otorgó la condición de autonomía constitucional. Las leyes provinciales reglamentan el alcance de la autonomía municipal, pero el espíritu es similar. Nadie puede suprimir por completo el gobierno local. El Estado Nacional no interfiere directamente en un municipio, salvo casos excepcionales, como pueden ser de calamidad pública nacional. Autonomía universitaria y de otras instituciones. Tradicionalmente, la universidad pública en nuestro país goza de autonomía académica y de gestión. Esto proviene de la reforma universitaria de 1918 y se consolidó en la ley y en la Constitución reformada de 1957 en el artículo 146. Significa que las universidades se regulan a sí mismas y sus profesores y alumnos eligen autoridades
sin intervención del Poder Ejecutivo o Legislativo, salvo en su financiamiento general. También existen autonomías profesionales, ¿sí?, que son los colegiados, y cierta independencia del Poder Judicial. Los jueces no pueden ser removidos arbitrariamente. Todas estas autonomías son extensiones del mismo principio liberal de que la gente organizada libremente puede gobernarse según sus normas internas razonables. En contraste, el Estado Nacional tiene autonomía en la esfera federal, aunque limitado por la Constitución. El presidente, el Congreso y la Corte forman poderes separados. Por ejemplo, las Cortes provinciales no pueden asumir jurisdicción federal y los tribunales nacionales no pueden actuar fuera de sus ámbitos. Además, el artículo 28 prohíbe que el Congreso ceda poderes extraordinarios al Poder Ejecutivo. Para evitar el riesgo de un poder concentrado, se suma, que es la suma del poder público, eh, que sería una traición a la forma republicana. Entonces, el principio constitucional es que ningún poder, ni nacional, ni provincial, ni municipal, puede someter totalmente al otro. Cada nivel tiene competencias propias y solo a través del método legal adecuado, ¿sí?, que es la reforma constitucional o las leyes, se pueden cambiar las cosas. El Poder Judicial tiene un rol clave para garantizar el balance entre el Estado y la autonomía. Los jueces pueden controlar la constitucionalidad de las leyes y actos estatales. Eh, en especial, nuestro país cuenta con la acción de amparos y artículo 43 para que cualquier persona denuncie violaciones inminentes de derechos fundamentales, incluyendo excesos de autoridad. Así, bueno, un ciudadano que considere que el Estado interfiere ilegalmente en su vida eh, puede acudir a los tribunales y pedir la protección inmediata de sus derechos, como por ejemplo en casos como Arriola y Garay, los propios litigantes impugnaron ante la justicia las multas bajo el argumento del artículo 19. La Corte Suprema reforzó el control desde sentencias célebres como el fallo de Simón de 1988 sobre amnistías, el fallo Alavi de 2014 sobre identidad. Cada que el Estado dicta una norma que toca la autonomía, sea en salud, tránsito, privacidad, los jueces examinan si cumple con la Constitución. Citando la doctrina, la Corte sostiene que la interpretación judicial tiene que armonizar los derechos. Es una tarea de diálogo, ¿sí?, entre la libertad individual y las restricciones legítimas, para que la regulación estatal sea coherente y armónica. Entonces, el juez es el árbitro que decide si una ley o proyecto de vida choca con la ley suprema o si por el contrario el interés social justifica la limitación. Bueno, hasta acá con esto y nos vemos en la próxima.